el cigarralejo, pero no sé si ha sido porque no lo ha traído por falta de tiempo. Creía que íbamos a ver el vídeo que hizo don Diego de la necrópolis del cigarralejo, pero no sé si ha sido porque no lo ha traído por falta de tiempo, porque nos tenemos que ir pronto. Bueno, después del salto histórico... La puerta. Bien. Después del salto histórico que os han hecho dar, puesto que yo hablé antes de la época ibérica y me parece que el miércoles pasado don Ricardo Monte os habló de la prehistoria aquí, ¿verdad? Sí. Estuvisteis viendo las diapositivas de la pintura rupestre y todo eso, ¿no? Bueno, pues después de ese salto vamos a hablar hoy, os voy a intentar resumiros en poco tiempo lo que supuso la dominación romana para nuestra tierra, para nuestra comarca. Bueno, como sabéis, los romanos llegan a la península ibérica hacia el 218 a.C., desembarcan en Tarragona, empiezan a luchar contra los cartagineses, supongo que sonará el nombre de Aníbal, de Asdrúbal, de Amílcar, todos estos nombres nos sonarán, y en muy poco tiempo llegan a la zona sureste y prácticamente en 20 años se apoderan de la península ibérica, aunque tradicionalmente la historia nos dice que hasta el año 27, ¿os acordáis que la semana pasada os dije que todas las fechas que os diera eran siempre antes de Cristo? Ahora, como los romanos están tanto tiempo en la península, cuando sean antes de Cristo o después de Cristo, siempre os lo avisaré para que no os deslicéis cronológicamente. Bueno, como os digo, prácticamente en unos cuantos años llegan al sureste de la península y aquí se encuentran con los pueblos ibéricos, de los cuales ya estuvimos hablando hace 15 días. Sí, se callan ya. Bueno, a partir de este momento se establece un periodo que la historia ha dado en llamar romanización. Dale un pescozo a esa, Juan. Un periodo que se ha dado en llamar romanización. Por favor, guardad un poquito de silencio como va a estar poco tiempo. Y luego ya, que le interese puede preguntar y que luego se puede ir. Están un poquito formales. Bueno, os estoy hablando de esto, que va a empezar se va a dar lugar al llamado periodo de romanización de la península ibérica. Lo primero que hacen los romanos cuando llegan es dividir administrativamente España. Nuestra zona, o sea, la zona prácticamente cuya capitalidad sería Cartagena, va a formar parte de la llamada Hispania Citerior. Posteriormente, con nuevos emperadores, se van haciendo nuevas divisiones administrativas y nuestra zona va dependiendo siempre de provincias más grandes, pero normalmente el núcleo principal del que va a depender toda la zona es Cartagena. O sea, si vosotros ahora siempre que decís vamos a la capital o la capital de la provincia es Murcia, en la época romana todo estaba centralizado alrededor de Cartagena. Cartagena es la verdadera capital de toda la provincia. Bueno, no se puede hablar de época romana sin hacer mención de lo que ya os hablé hace 2 miércoles, de lo que se denomina villae, escrito con 2 L, villae, como villa de mula, pero villae, en latín. La villa os dije que no es ni más ni menos que una forma de explotación agropecuaria del terreno. Entonces, los romanos llegan y se instalan en estas villae. Podemos hablar de 3 tipos de fincas, o de 3 tipos de villas. La vila dedicada al cultivo de la tierra, que también se combinaba con la crianza de los animales, prácticamente como ahora todas las casas de campo, que se dedican por un lado, bueno, imaginaos un campo que se dedican a cultivar cereales y por otro lado con el ganado, como pueden ser las cabras, pueden ser las ovejas, pueden ser los cerdos, etcétera, etcétera. Luego, el denominado tipo de vilas industriales, que en nuestra zona no tenemos, por lo menos no se conoce, pero sí aparecen en la zona de la costa, es decir, en torno a Cartagena y en torno a Mazarrón. Al decir vilas industriales me refiero a que se dedicaban a la manufactura de algunos productos que luego serían llevados a Italia, bueno, principalmente a Roma y a otros núcleos comerciales del Imperio Romano. Y luego hay otro tipo de vilas, un tercer tipo, que son las denominadas tipos de vilas de ocio, es decir, los que ahora podemos comparar con los actuales chalés que hay en la periferia de los pueblos, en la que los grandes terratenientes romanos o los grandes poseedores de tierras pasaban sus periodos, podemos llamar, de vacaciones.
En nuestra zona se combina el llamado tipo de vila de ocio con el tipo de vila agrícola, es decir, que en un mismo núcleo se dan unos edificios dedicados al trabajo y otros edificios en los que se dedican a la vida privada del señor y que ya están decorados con más lujo que los que están dedicados al trabajo o simplemente para los siervos. Bueno, el emplazamiento de estos lugares no ha cambiado mucho desde la época ibérica. Los hombres se dedican a buscar emplazamientos seguros para que no puedan tener un ataque desprevenido por parte de bandidos o de parte de algún enemigo, sitios donde el agua esté cerca y en sitios donde los caminos principales pasen o no muy lejos o bien cerca para poder sacar todo el excedente comercial que se va a dar en las vilas. Bueno, los principales cultivos que hemos detectado por la arqueología, porque nosotros cuando excavamos una vila romana, pues todo lo que vamos sacando lo vamos analizando y entonces vemos que en las excavaciones pues nos aparecen semillas de cereales, nos aparecen semillas de uva, en fin. Y a partir de esto sabemos que los romanos, no los romanos, sino la época que vivía, la gente que vivía aquí en la época romana, pues cultivaba la vid, de la cual sacaba el vino, cultivaba los higos de las higueras, también le gustaban bastante, pero sobre todo cereales y aceite. El aceite posiblemente lo sacaran no del olivo que conocemos nosotros ahora, sino del llamado acebuche u olivo salvaje, aunque también ya se dedican a cultivar el olivo tal y como lo conocemos hoy. Bueno, y otro producto principal que prácticamente vosotros ya no lo habéis conocido, pero que nuestros padres lo han conocido bastante y aún quedan algunas fábricas, sobre todo por la zona de Cieza y en Albudeite también lo trabajan, es el esparto. El esparto lo utilizaban mucho los romanos y de hecho la zona debió ser muy importante, puesto que en textos que tenemos ya del siglo III y IV después de Cristo, a la zona, sobre todo la que hay alrededor de Cartagena, se le llamaba espartaria, es decir, productora de esparto. Ese es un producto que vosotros prácticamente ya no conocéis, pero que fue muy importante. La época romana ya es una época de pacificación. Y si en la época ibérica hablábamos de que encontrábamos en los poblados ibéricos ciertas defensas, como podían ser algún tipo de muralla o algún tipo de fortificación de la clase que fuera, en la época romana los lugares de vivienda ya no se van a emplazar en lugares altos ni en lugares muy defendibles, a excepción ya de los siglos III y IV después de Cristo, como ahora os explicaré qué sucede con la Almagra, sino que se sitúan prácticamente en los valles, donde cultivan sus huertas, donde recogen el agua, aprovechan el agua de riego para regar. Es decir, que como era una época tranquila prácticamente y no tenían invasión ninguna, esto sucede en el siglo I a.C., en el siglo I después de Cristo, hasta el siglo II, ante una época prácticamente de paz, en que ningún pueblo entra en la península y no tienen problemas de guerra de ningún tipo, por lo menos en la zona nuestra. Entonces no podemos hablar de defensa. Bueno, en Mula hay muchísimos yacimientos romanos, hay muchísimos yacimientos de todas las épocas, pero los romanos son los que más nos han dejado restos. Hay vilaes, pues prácticamente en las orillas de los ríos, donde antiguamente había una fuente, es decir, donde cerca hubiera agua, prácticamente van a aparecer restos de cerámicas romanas que nos señalan la existencia de un yacimiento de este tipo. Pues no sé, ahora mismo os podría citar pues 30, 40, incluso 50 yacimientos, pero muy poco importantes. A lo mejor, pues imaginaos las casas de campo actuales, pues yacimientos de ese tipo. Pero hay tres que destacan sobre todo y sobre todos los demás. Son el Cerro de la Almagra, Espérate, ahora voy a poner la diapositiva y os explico ya cada cosa. El Cerro de la Almagra, que está encima de los baños de Mula. El yacimiento de los Villaricos, que está yendo hacia el pantano, en la carretera del pantano, a ambos lados, al lado de la caseta del Butano. Y el yacimiento de Fuente Caputa, que está prácticamente dominando todo el campo de Beto. Bueno, entonces para empezar a hablar de estos yacimientos voy a poner unas diapositivas. No, se ve, no hace falta apagar la luz. Bueno, como no os traje diapositivas de la época ibérica, esto es lo que os voy a enseñar, el cigarralejo. Quedaos con las imágenes. ¿Vais a ir el sábado
¿Ahí? Bueno, si vais el sábado ya, y voy yo, ya os lo explicaré, lo explicará Juan. Bueno, esta es la subida que hay. Esta es la subida que hay al Cigarralejo. Nosotros vendríamos por aquí, subiríamos por una senda aquí y por aquí. Entonces, en toda esta vaguada que veis aquí, estaba situado el poblado. El santuario del que os hablé está aproximadamente a esta altura, y luego al remontar esta cuesta y volver a bajar, ahí, ahí donde se encuentra la necrópolis. Bueno, esto es lo que se llama la piedra plomera. La piedra plomera, el poblado ibérico, prácticamente esta es la V que hemos visto antes. Esto es totalmente, vamos, por aquí no podía subir nadie, a este lado está el río, es decir, que aquí no hacía falta que construyeran ningún tipo de muralla ni nada. La muralla luego la vamos a encontrar por esta parte, a la cual sí se puede acceder fácilmente. Por aquí es imposible subir. Y es la que da al río. Bueno, esta es otra vista de lo que era el poblado. Si os dais cuenta, aquí aparece un aterrazamiento, que los agricultores de esta zona han aprovechado todas las piedras de las casas ibéricas para construir los aterrazamientos. Esto también es zona de poblado. Una misma zona, bueno, aquí está el río, por aquí pasa el río, y esta es la zona donde está el poblado y donde está la necrópolis. Aquí está el Cigarralejo, todo esto. También la zona del poblado. Y esto ya es la excavación de la necrópolis. Aquí es donde se encuentra el cementerio ibérico. Si os dais cuenta, aquí hay una serie de muretes que nosotros vamos dejando, o sea, la excavación os expliqué que la hacíamos por cuadrículas, y cada lado de cuadrícula vamos dejando unos muros que nos sirven de testigos. Aquí es donde podemos leer la estratigrafía, es decir, las distintas sucesiones de tumbas que se han hecho en los enterramientos, y así es prácticamente como dejamos el lugar después de excavarlo. Tiene mala luz de otra zona de la necrópolis, daos cuenta, como dejamos aquí, bueno, algo sí se ve, estamos dejando como pequeñas barcicas, que son la zona de las tumbas y los muros altos. Vamos a ver. Vale, es igual. Bueno, para hablar de la época romana, aunque sea un poco engañoso, puesto que aquí no tenemos edificios de este tipo, estas son unas diapositivas que hice de ciudades romanas de verdad. O sea, me voy a poner ahora diapositivas de Pompeya y Herculano, que si os sabéis la historia la habréis visto ya, la última de Pompeya, las películas, habréis visto muchas. Esto es verdad, ¿eh? O sea, eso es una ciudad que no está ni reconstruida. Bueno, los techos, algunas tejas sí, pero vamos, lo que está reconstruido se nota, pero esto lo han sacado de la lava. O sea, es así como vivían los romanos, por lo menos en la península itálica. Esto es Herculano. Esto es la tumba de un panadero que hay en Roma. Esto lo pongo para que os deis cuenta de la diferencia que hay entre lo que es la metrópoli en Roma. Bueno, esto es muy curioso, porque esto asemeja las bocas del horno. O sea, esto es un panadero romano que cuando se muere se hace su monumento y quiere que deje constancia para la eternidad, si no para la eternidad, por lo menos hasta varios miles de años después, de que él en muerte sigue siendo lo que había sido en vida. Esto es una tumba. Uy. Estos son las calles de Pompeya. Esto es una calle. Esto es la acera, ¿eh? Y esto que se ve aquí abajo es la calle. Estos son mosaicos que ven en las paredes. Imaginaos aquí una calle, y en las paredes, como actualmente, pues había bota Publio Cornelio, bota tal, todo lo que os podéis imaginar que hay ahora. Además, Pompeya, precisamente cuando estalló el volcán, estaba en periodo de elecciones. A los pocos días, si no hubiera estallado el volcán, hubieran celebrado elecciones. Esto es una calle de Herculano. Esto es real, ¿eh? Esto no se ha hecho ahora. Las cenizas del volcán cayeron y los arqueólogos, bueno, esto sí está reconstruido, solo esto. Pero toda esta zona, por supuesto, está... bueno, la palmera... No, la palmera no sé si es... No. Bueno, sí, la palmera sí es de ahora. Estaría hecha. Pero todo esto, todo es real. O sea, lo único que han hecho los arqueólogos ha sido sacar las cenizas. Eso es una calle romana. Eso es un mosaico de la ciudad de Ostia. Que era el puerto de Roma, que está a 40 kilómetros, y por donde los romanos recibían y sacaban la mercancía. Es un mosaico de delfines. Esto es una pila que había en la calle donde la gente, bueno, pues donde los hombres se lavaban, donde las bestias solían beber. Fijaos en la calle.
Y a ambos lados de la calle, pues las casas con sus pórticos cubiertos de caña, sus ventanas. Bueno, esto lo pongo, aunque parezca engañoso, porque no vamos a encontrar, por lo menos en nuestra zona, en algunas zonas de España, como en la zona de Extremadura, sí vamos a encontrar algunos edificios que puedan parecernos un poco grandiosos, pero aquí prácticamente lo único que vamos a encontrar son muros de 1 metro de alto, todo lo más, o estatuas, cabezas de estatuas prácticamente destrozadas. Es decir, que cuando hablamos de periodo romano aquí no podemos engañarnos y pensar que aquí había grandes templos, que aquí había grandes ciudades. Aquí era todo pequeño, era prácticamente un rincón del imperio, y aquí la cultura y todos los romanos llegaban con mucha tardanza, y la gente, pues fuera en el periodo ibérico, fuera el periodo romano, vivía prácticamente igual, con unos pocos más de adelantos, pero la gente que vivía en el periodo ibérico y la gente que vivió en el periodo romano se llevaban poco. Es más, eran los hijos unos de otros. Bueno, os he dicho que había 3 yacimientos principales en la zona, que son la Almagra, situada en el cerro, justo enfrente de los baños, Villaricos y Fuentecaputa. Esto es el cerro de la Almagra. Bueno, esta es la carretera de Murcia, el antiguo puente, este es el puente que están construyendo, y este es el cerro de la Almagra. Aquí quizás no gastéis su tamaño, pero aproximadamente el cerro tiene unos 45.000 metros cuadrados. Es una ciudad enorme, bestial de grande. En la provincia de Murcia hay algunos yacimientos. Está el cerro de Begastri en Cejín, que lo están excavando actualmente. Begastri en Cejín. Seguramente, vamos, con seguridad fue una sede episcopal, allí vivió un obispo, y vamos, no le llega pues no sé los metros cuadrados que tendrá, pero Begastri debe tener unos 2.000 metros cuadrados así, o sea que en la Almagra podríamos meter como 20 ciudades como Begastri, y Begastri es una ciudad muy importante, pero muy importante porque aparece en los textos, y entonces la conocemos de eso. Sin embargo, de la Almagra no conocemos prácticamente nada. Bueno, como veis, aquí no hace falta que haya ninguna defensa, puesto que esto está cortado a pico, abajo está el río, la gente no podía subir a atacar por aquí. Sin embargo, por la otra parte, justo por la parte contraria, hay una muralla que todavía se conserva con algunos restos de torreones, que no sé si tengo diapositiva aquí. Bueno, daos cuenta aquí el río, esto es viniendo de Murcia, o sea, para acá, para Mula. Aquí está el Castillo de la Puebla, que es un emplazamiento de vigía. Y aquí está Begastri, la Almagra. En la Almagra, aunque no se ha excavado, por favor, en la Almagra, aunque no se ha excavado, nos han aparecido algunos restos escultóricos de sarcófagos. Para los que no sepáis, los sarcófagos eran donde se enterraban a los personajes ricos, a los personajes influyentes que tenían dinero para comprarse un sarcófago. Y también nos aparecen algunos instrumentos arquitectónicos como cornisas denticuladas que la gente de los baños pues se las ha llevado. Ha subido al cerro y se las ha llevado. De todas maneras, justo en el centro del cerro todavía se aprecian algunas estructuras de gente que ha ido y ha hecho agujeros, mal hechos, y en ellos podemos apreciar todavía estructuras. Aquí lo que hace falta es una excavación que próximamente se hará, si Dios quiere. Aparecen también cerámicas, pues prácticamente de época argárica. No sé si Ricardo Montes habló de la época argárica. Aparece cerámica ibérica y aparecen todo tipo de cerámicas romanas. Aparecen cerámicas romanas pues prácticamente desde el siglo II a.C. hasta el siglo V y posiblemente VI después de Cristo, perdón. Han aparecido algunas monedas romanas, por favor, silencio. Han aparecido algunas monedas romanas y últimamente apareció un objeto muy importante, por lo menos para nosotros, que es un collar de factura tosca, pero digo que es importante porque nos da una fecha bastante aproximada de lo que fue la época grande del yacimiento. Y es un collar que se fecha en el siglo V porque es igual que los que aparecen en las necrópolis visigodas en el centro de la península, y nos ha dado una cronología de aproximadamente del siglo V. Posiblemente el periodo más grande o de más riqueza en este emplazamiento fuera en torno al siglo III, que va a coincidir también con el auge de los villaricos. Los villaricos, como os he dicho, sí, esto de los villaricos, están en la carretera del pantano, a ambos lados de la carretera. Se ha hecho una campaña de excavaciones
Manuel Lechuga, del Departamento de Arqueología, Lechuga Galindo, bueno. Y ha estado excavando lo que son los restos de unas termas romanas. Él está excavando en concreto lo que se llama Caldari. Los romanos les gustaban bastante las termas. Las termas en la época romana venían a ser el equivalente, y salvando las distancias, de lo que aquí es el casino, o por lo menos de lo que antes era el casino. Es decir, los romanos, por lo menos los ricos, se levantaban por la mañana muy temprano y entonces se iban a las termas. Esto estoy hablando de Roma, de la ciudad de Roma y de las ciudades importantes, no de las ciudades pequeñas como puede ser la Almagra. Los romanos se levantaban muy temprano, se iban allí a las termas, pues allí se bañaban, allí hacían deporte, allí hablaban con sus amigos y luego ya muy tarde volvían a sus casas. Es decir, que prácticamente incluso comían allí, prácticamente se pasaban el día entero allí. Las termas romanas son uno de los elementos más característicos de la cultura romana. Y precisamente, antes he dicho que aparecen vilas de trabajo y vilas de ocio. La de los Villaricos es una mezcla de los dos. Por un lado tenemos una zona que está dedicada a la zona de trabajo, en la que nos aparecen depósitos de aceite y restos de un molino de aceite, por lo cual creemos que aquella zona se dedicaría sobre todo a la producción y al comercio del aceite excedentario. Y luego por otra parte aparece una zona que es la que se está excavando, que posiblemente sería la zona donde vivía el dueño, que ya destaca por su riqueza y por su lujo, porque además de las termas romanas, que no es normal que aparezcan en una zona pobre, hemos encontrado algunas teselas de mosaico que denotan esta riqueza de lo que estoy hablando, pero hasta ahora, hoy por hoy, el mosaico no apareció, pero sabemos que está porque han aparecido las teselas. Bueno, esto es una excavación en la roca que aparece yendo hacia el pantano en la zona izquierda, que posiblemente fuera para recoger agua del río. Si los que hayáis estado por ahí pensaron un momento, en la zona donde se encuentra esto, es yendo hacia el pantano, hacia la izquierda se encuentra el río, pero hay un desnivel de varios, por lo menos, bueno, hay zonas que hay 100, hay zonas que hay 150, hay zonas que hay 200 metros de desnivel. Esta gente de la finca necesitaba el agua no solo para el riego, sino también el agua para beber. Entonces hay un problema y es de dónde sacaban el agua. Pensamos que parte del agua con la que surtían sus necesidades la sacaban por medio de este tipo de pozos que hay prácticamente pegado al cejo, que ya da a la parte de abajo. El sábado, tanto si va Juan como si voy yo, ya os enseñaremos los pozos. No se puede entrar, además hay muchas lagartijas. Esta es la misma canalización. Además está ya hay mucho derrumbe y prácticamente no se puede entrar, pero aquí en este lado ya está la caída del río. Además, daos cuenta de una cosa que la gente, claro, no se da cuenta y es engañosa. El pantano está relativamente poco tiempo, está próximo a los 100 años, no, todavía le quedan 80 años. Vosotros daos cuenta que cuando el pantano no existía y cuando aquí había más agua, hace 2000 años, el nivel o sea, aquí había un río, porque antes llovía más y antes había más agua, y aparte no había pantano. Entonces daos cuenta que el desnivel antes no sería tan grande como es ahora. Bueno, ahora es que no hay agua. Otra vista de... Bueno, esta es la zona izquierda de los Villaricos, en donde se hizo una excavación de urgencia, donde aparecieron restos de muros con cerámicas toscas de aproximadamente el siglo II, siglo III después de Cristo, y también aparecieron algunas monedas de la época de Constantino. Constantino es del siglo IV, el de célebre edicto de Milán del 313, 312. Bueno, esto es la zona denominada el Campo de Beto o el Ardar, muy cerca de Fuentecaputa. La vila de Fuentecaputa tampoco se ha excavado. Allí hay una serie de agujeros que la gente ha hecho, y yo en alguna de las tardes que he ido he encontrado lo que en términos de arte, en términos de arqueología, se denomina estuco decorado. El estuco decorado es prácticamente como la decoración que se hace ahora de escayola. Oye, por favor, cállalo ya. Con pinturas que denotan también que era una vila bastante rica. No hemos encontrado nada, puesto que ya os digo que no se ha excavado, pero
el tipo de cerámica que aparece en la zona denota que fue una finca bastante rica. Aquí también surge, a primera vista surge un problema, y es que la finca está situada por encima del nivel del agua. Prácticamente la fuente, vosotros conocéis la fuente Caputa, está a unos 20 o 30 metros del yacimiento, de la parte más cercana del yacimiento. Entonces la primera duda que nos surgió es de dónde podía salir el agua, no solo para el río como los Villaricos, sino también para que la gente bebiera. No aparecen restos ni de pequeño acueducto, ni de noria de ningún tipo. Puede ser que se construyera en madera y haya desaparecido. Pero luego nos dimos cuenta que aproximadamente a 2 kilómetros de allí, y recogiendo todo el agua que vierte la lluvia en los campos de Beto, en parte de los campos de Beto, había una presa. Esta presa, esto es una presa, aunque parezca aquí una pequeña valla de piedra, es que está colapsada, todo esto ya es arrastre, pero aquí donde están estos árboles situados hay otra presa que está prácticamente en funcionamiento y que posiblemente sea del siglo XVI o del siglo XVII y que está, vamos, sin colapsar. Esta, como mínimo, vamos, de época medieval seguro que, y posiblemente de época romana sea, y fuera la que recogiera el agua de la zona del campo de Beto, del agua de lluvia sobre todo, incluso de fuente y de nacimiento, y aquí, o sea, a ambos lados, recogiendo el agua, había dos acequias que desembocaban en el yacimiento romano de Caputa. Bueno, otra cosa que de haceros notar es el nombre de Caputa. Caputa, a pesar de que sea un nombre medio gracioso y que pueda tener unas connotaciones, en fin, posiblemente no venga de donde vosotros pensáis, Caputa, fuente Caputa, o sea, Caputa, caput, en latín significa cabeza, caput. Y posiblemente casi seguro es un topónimo latino y que significaría algo así como cabeza de la fuente o principio de la fuente, una cosa parecida a eso. Y vamos, más seguro imposible, puesto que la fuente está prácticamente, ya os digo, a 20 metros del yacimiento romano. O sea que de Caputa, olvidaros de las connotaciones que la gente le ha querido dar, que no las tiene. Bueno, os he dicho que han aparecido y que aparecen prácticamente en cada salida que hacemos nuevos yacimientos romanos. Hay muchísimos. Bueno, esto es otro aspecto. Bueno, lo que antes veíamos era esta altura, que debe ser medio metro, y aquí el agua ha profundizado y, si os dais cuenta, aunque se ha llevado la parte esta, tiene la parte más alta, debe tener como 1,5 metros. O sea, la presa, lo que conocemos hasta ahora. Bueno, esto es un objeto posiblemente también de recogida de agua. Siempre está presente el problema del agua. Esto es que está mal puesto. Que apareció en una vila que no tiene nombre. Lo he puesto al revés. Que no tiene nombre, vamos, no tiene nombre porque es un... Sí. Por aquí posiblemente pasara algún tubo de plomo que desembocara aquí y es posible que sirviera para riego. Bueno, ya para terminar, dos capítulos importantes de la arqueología romana y del mundo romano en general es el capítulo de la cerámica y de la numismática, de las monedas. En la época... Acordaos que en la época ibérica os dije que aparecía en un determinado momento, a principios del siglo III, un cambio del comercio y que era motivado por el comercio romano. Es decir, que deja de aparecer la cerámica griega. Los iberos primero comerciaban con los griegos, pero una vez que los romanos aparecen en el Mediterráneo, dejan de comerciar con los griegos y empiezan a comerciar con los romanos. La primera cerámica que nos aparece romana es la campaniense, que siempre es antes de Cristo. A partir de después de Cristo, que es la época más importante de la dominación romana, nos van a aparecer una serie de cerámicas, como son las cerámicas sigilatas. Se le llama sigilatas porque sigilum en latín significa sello, y todas estas cerámicas normalmente estaban selladas. Ahora en el culo de la cerámica los alfareros suelen firmarlas. No sé si habéis visto la cerámica de Lorca que pone Lario. Bueno,
muchos alfareros la sellan. Y en las cerámicas romanas, sobre todo en estas que son de color rojo, de sigilata, que son los tipos sigilates, también suelen aparecer selladas con este sello que ha dado nombre a la cerámica. Hay muchos tipos de cerámica, está la clara A, la clara D, la clara C, la subgálica, la hispánica, es decir, además hay muchísimos trabajos dedicados a la cerámica y que nos dan la cronología de los yacimientos. Nosotros cuando hablamos que tal yacimiento es del siglo tal o del siglo cual, lo sabemos sobre todo por la cerámica, porque la cerámica también tiene un periodo de producción y un periodo de uso. Es decir, que la cerámica campaniense, cuando nos aparece, sabemos que el yacimiento no es ni del siglo II después de Cristo ni del siglo III, puesto que prácticamente ya del siglo I antes de Cristo van desapareciendo. Puede ser que algún coleccionista la conserve 200 años, pero claro, si nos aparece un trozo no es significativo. Aquí hay una lucerna que era con lo que ellos alumbraban. Las lucernas son como las lámparas de aceite que incluso hay todavía en algunas casas. Aquí en esta punta es donde se situaba la mecha, por aquí se echaba el aceite y con esto se iluminaban. Daos cuenta que las cerámicas también están, aparte de los sellos, bueno, esto no es sello, esto es dibujo. Las hacían ya con moldes. Los romanos eran verdaderos artistas, pero ya todo lo hacían en producción, lo fabricaban en producción. Las cerámicas están hechas en moldes, sus moldes con sus dibujos, y aquí hay un trozo que pertenece al torso de una muñeca de barro. Esto es el castillo de la Puebla. El castillo de la Puebla tiene prácticamente cerámicas de todas las épocas. Ahí se han encontrado las cerámicas más antiguas que aparece prácticamente en la provincia. Se ha encontrado un trozo de campaniense, aparecen cerámicas neolíticas, aparecen cerámicas argáricas, aparecen cerámicas de toda la época, incluso, bueno, por supuesto árabes, puesto que los árabes tuvieron ahí, lo que queda arriba de construcciones todo árabe. Hasta el siglo XII incluso aparecen cerámicas del siglo XIII. Por sus laderas se han encontrado también multitud de monedas, sobre todo romanas, y es importante porque es un monte, podríamos llamar de vigía, que hay que ponerlo siempre en relación con la Almagra. Es decir, situaros yendo para Murcia, que tenemos a la derecha el castillo de la Puebla y a la izquierda tenemos el cerro de la Almagra. Y tanto desde un sitio como desde otro se visualiza kilómetros y kilómetros de terreno. Es decir, que desde aquí y desde ahí lo divisaban todo y prácticamente nadie podía pillarlo desprevenido. Esta es la Torre Vieja, o la ermita, como le dicen en la Puebla, que está en el centro de la Puebla y que, aunque es de época ya cristiana, quizá del siglo XIII, del siglo XIV como mucho, sí, del siglo XIII, prácticamente la totalidad de los materiales provienen o bien de los Villaricos o bien de la Almagra. Tanto en los Villaricos como en la Almagra había con seguridad edificios más o menos grandes que en una época que no sabemos cuándo se destruyen, y la gente luego ya a partir de la Edad Media y en la Edad Moderna la gente llega allí, coge sus materiales y se los lleva para construir pues, sus casas, sus cuadras, sus establos, las casas de campo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, bueno, aquí está la diapositiva, no la tengo, pero por aquí aproximadamente a esta altura aparece una guirnalda de decoración romana. Lo que pasa es que no he traído esa diapositiva. Y aparecen incluso en la propia Mula. Cerca de Mula hay una vila romana cuyos materiales posiblemente o se han reaprovechado de la zona de la Almagra, o incluso traídos de la misma Almagra, pero de la misma cantera que había ahí, puesto que los romanos ya explotaban la cantera que había en la Almagra. Bueno, un capítulo también importante que nos va a dar, junto con la cerámica y la cronología, es las monedas. Hoy he hablado de la numismática. Constantemente aparecen hallazgos numismáticos, pues uno sale al campo y se encuentra una moneda, normalmente en malas condiciones, y en la zona de Yechal apareció una bolsa, bueno, una bolsa de cuero, pero prácticamente estaba destruida, con una serie de monedas que posiblemente pertenecieran a un coleccionista, pero a un coleccionista romano. O sea, ya en la época romana había coleccionistas de monedas.
Y pensamos que sería de un coleccionista porque nos aparecen una cantidad enorme de monedas, pero de monedas de Ibiza, o sea, de la ceca de Ibiza, ya os dije lo que era una ceca, la otra vez. Nos aparecen monedas de Cartella, nos aparecen monedas cartaginesas, nos aparecen monedas romanas con diferencia de 2 o 3 siglos. Entonces, por tanto, pensamos que posiblemente sería de un coleccionista que las guardó y en un momento dado las escondió o se le perdieron o no sabemos qué, o no, lo cierto es que no pudo volver a por ellas. Y luego también como punto importante de la numismática romana es Fuentelibrilla, en donde después de la guerra, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, en el 40 y tanto, aparecieron 198 denarios romanos de plata. Bueno, eran 198, pero 1 o 2 eran ibéricos. Se llevaron al museo de Murcia, pero el señor que había allí dijo que como eran todos iguales, que el museo se quedaba con 2 y que el resto se lo repartieran la gente que lo habían encontrado. Entonces actualmente en el museo solo tenemos los 2 que por suerte se quedó, pero los otros 196 han desaparecido y no sabemos absolutamente nada de ellos. Esto fue una desgracia como tantas otras que pasan en el campo de la arqueología, pero por lo menos tenemos esas 2 monedas. Bueno, pues otra cosa importante, que ya estamos ahí publicado una noticia sobre la denominada vía romana de la Cuesta de Yechan. Está muy cercana al Cigarralejo y a Villarico, al yacimiento de los Villaricos, y que la hemos puesto en relación posiblemente con el acarreo de agua que suponía el llevar este elemento al yacimiento de los Villaricos. No tengo aquí diapositivas le hicimos muchas fotos y muchas diapositivas, pero no las tenemos aquí ahora mismo. Es una cuesta que aparece en Pedra. Don Emeterio Cuadrado, el excavador del Cigarralejo, la puso en relación con el yacimiento romano, bueno, por supuesto con los Villaricos, y también la puso en relación con la comunicación que podría haber con la zona de Archena. Pues en Archena hay un yacimiento ibérico y posiblemente ciudad romana muy importante, que es el Cabecico del Tío Pío, y posiblemente la unión entre la zona romana de Mula y la zona de Archena fuese a través del camino viejo que lleva atraviesa por el centro de Yechan y que llega hasta Archena, y posiblemente un ramal suyo fuera la cuesta, la denominada Cuesta de Yechan, que posiblemente sea romana, aunque tampoco lo sabemos. Pues claro, no es una vía romana como las que hemos visto que había en la ciudad de Pompeya, en la ciudad de Herculano, con sus piedras perfectamente puestas. Aquí son piedras cogidas del mismo terreno y puestas ahí bien clavadas, pero claro, no son obras de ingeniería típicamente romanas. Bueno, pues nada más, si queréis preguntar algo. ¿No queréis preguntar nada? El esparto, pues mira, el esparto lo querían pues sobre todo para construir, sí, también las suelas de esparto. Los zapatos los hacían con suelas de esparto, pero sobre todo lo utilizaban para las minas, para meter en ellos los materiales. De hecho, las bolsas que han aparecido de llevar los materiales y de llevar los minerales en las minas de Cartagena, puesto que Cartagena fue una zona importante de minería, los cacharros estos de esparto que nos han aparecido hacia allí en las minas. Además, el uso que le podían dar al esparto es el uso que le podían dar hace 20 años. Lo que pasa es que, claro, solo se nos han conservado en la zona de las minas por sus características naturales. ¿Más preguntas? ¿Eh? ¿Estuviste el miércoles, hace 2 miércoles? Bueno, mira, una ceca, lo que se llama ceca numismática es el lugar donde se acuña moneda. Ahora mismo la ceca de España, por intentar hacer una figura, sería Madrid. Es decir, en España actualmente donde se acuña la moneda es en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ¿no? En Madrid. Sin embargo, en la época antigua pues había diversas ciudades que con permiso del Estado
pues acuñaba moneda. Entonces, cuando en Historia Antigua en Arqueología hablamos de la ceca de Ursus, bueno, de la ceca de Ibiza, de la ceca de Cartella, la ceca de Malaca, hablamos del lugar geográfico donde se acuñaba moneda, ese tipo de moneda. ¿Qué es una terma? Una terma. ¿Una qué? Una terma. Ah, una terma. Unos baños romanos. Es una palabra, no, vamos, no. Una terma romana es un baño romano. Bueno, los baños romanos costaban, os he dicho que lo que se estaba excavando en los villaricos es un caldarium. El caldarium, os sonará un poco la palabra, de donde estaba el agua caliente. Los romanos se bañaban primero en agua caliente, luego en agua templada y luego ya como último lugar en agua fría. Bueno, había gente que lo intercambiaba, pero que estaba muy preparado en cuanto a baños. Incluso allí tenían sus campos de... Bueno, esto es que estoy hablando de la península itálica y de centros importantes. Incluso tenían sus campos donde jugaban a la palestra, donde jugaban a la pelota. Centros culturales, centros sociales de la época. Eran como los casinos, pero con alguna diferencia, claro. Y sobre todo para los ricos, aunque también los emperadores romanos en Roma y en otras ciudades importantes construyeron grandes edificios de termas que eran para la gente pobre, o sea, para la gente que no podía pagarse el baño y podían acudir gratuitamente. ¿Más cosas? Pues nada, Alex, abrir las puertas y...